Tenía un reloj de bolsillo. No era caro, no era antiguo, no tenía historia familiar ni valor sentimental. Era apenas un reloj común, heredado de nadie, comprado en el mercado de la Merced por 200 pesos. Pero funcionaba. Tic, tac, siempre en movimiento, siempre honesto, siempre recordándole que el tiempo no espera. Se llamaba Daniel. Tenía 36 años. Trabajaba como diseñador gráfico en una agencia pequeña de Polanco y llevaba ese reloj en el bolsillo de su chamarra desde hacía 8 años. Lo cargaba todos los días. Y todos los días miraba las manecillas girando y pensaba, mañana empiezo. Mañana escribo la novela gráfica que traigo en la cabeza desde los 22. Mañana le hablo a Carolina, esa mujer del café que me sonríe cada martes. Mañana renuncio a este trabajo que me está matando. Mañana me convierto en quien siempre quise ser. Mañana abro mi propio estudio. Mañana viajo a Oaxaca como prometí cuando papá estaba vivo. Mañana dejo de fumar. Mañana empiezo a vivir de verdad. Y el reloj seguía girando. Tic, tac, indiferente a las promesas vacías, hasta que un día de marzo despertó con una idea. Un sueño antiguo que volvió con fuerza, como esas olas del Pacífico que te tiran, aunque no las veas venir. Algo que siempre quiso hacer pero siempre pospuso. Algo que vibraba en el pecho como una campana insistente. Y por primera vez en años, sintió esa cosa rara que casi había olvidado que existía. Urgencia. Tomó el reloj, miró las manecillas y susurró para sí mismo. Hoy lo hago. Pero entonces la duda entró, como una neblina silenciosa que se cuela por debajo de las puertas. ¿Y si todavía no es el momento correcto? ¿Y si no estoy listo? ¿Y si espero un poco más, todo será más claro? ¿Y si fracaso y todos se ríen? ¿Y si mi mamá tenía razón cuando dijo que soy un soñador sin pies en la tierra? E hizo lo que siempre hizo, pospuso. Mañana con seguridad. Mañana cuando tenga más dinero ahorrado. Mañana cuando el dólar baje. Mañana cuando me sienta más preparado. Guardó el reloj en el bolsillo y fue a vivir un día más igual a los anteriores. Entró a la oficina, se sentó frente a la computadora, diseñó logos para empresas que no le importaban, sonrió cuando su jefe hizo chistes malos, comió tacos al pastor en la esquina, volvió a casa, vio Netflix hasta quedarse dormido en el sillón, pero cuando sacó el reloj nuevamente, horas después, antes de irse a dormir, notó algo extraño. Las manecillas no se habían movido. Todavía marcaban la misma hora, el mismo minuto, el mismo segundo de cuando decidió posponer su sueño. Sacudió el reloj, lo acercó al oído, ningún sonido, ningún tic-tac, solo silencio. Un silencio que de alguna manera sonaba más fuerte que cualquier ruido. El reloj se había detenido, exactamente en el momento en que él decidió esperar. No entendió al principio. Cambió la pila. Lo llevó a 3 relojeros diferentes en el centro histórico, uno en la calle de Madero, otro cerca del Zócalo, el último en un callejón de la Lagunilla, donde un anciano de 74 años reparaba relojes desde que tenía 14. Todos dijeron lo mismo, mirándolo con esa mezcla de confusión y certeza que solo los artesanos viejos tienen. No hay nada malo con él, simplemente se detuvo. Pero ¿cómo un reloj se detiene sin razón? ¿Cómo el tiempo se congela en medio del movimiento? Guardó el reloj en un cajón de su buró. Intentó olvidarlo. Compró otro, uno digital barato de 150 pesos en un puesto ambulante. Pero el reloj nuevo funcionaba normalmente. Giraba, marcaba, y de alguna forma, eso lo molestaba aún más, porque notaba algo terrible, algo que lo mantenía despierto a las 3 de la mañana. El tiempo seguía pasando para todos, menos para él. Los días se volvieron indistinguibles, las semanas se fundieron como queso oaxaqueño derretido. Los meses desaparecieron. Despertaba, trabajaba, dormía, despertaba, trabajaba, dormía. Siempre diciendo mañana, siempre esperando el momento correcto, siempre creyendo que habría tiempo. Carolina dejó de ir al café. Su jefe ascendió a alguien más joven. Las ideas de su novela gráfica empezaron a aparecer en trabajos de otros artistas.
Su madre cumplió 65 y él no había cumplido ni una de las promesas que le hizo. Pero el tiempo, como descubrió de la forma más cruel, no espera a quien espera. Y un día, vio en el espejo del baño algo que lo asustó profundamente: canas. No una o dos, sino mechones enteros plateados en las sienes. Arrugas alrededor de los ojos que no estaban ahí hace... ¿cuánto? ¿2 años? ¿5? Ya ni sabía. Manos que parecían más viejas de lo que deberían. Piel que había perdido algo indefinible. Había envejecido, pero no había vivido. Corrió al cajón, tomó el reloj detenido con manos temblorosas y por primera vez entendió con una claridad que dolía como navaja. El reloj no se había roto, se había congelado, porque él se había congelado. Cada vez que pospuso, una parte del tiempo se perdió para siempre. Cada vez que dijo mañana, el hoy murió sin haber existido realmente. Y ahora estaba atrapado, no en el pasado, no en el futuro, sino en un presente infinito y vacío, donde nada sucedía porque él nunca dejaba que sucediera. Era como estar vivo pero no vivir, como respirar pero no sentir el aire, como tener un corazón que late pero que no ama nada. Se sentó en el piso de su departamento, sosteniendo el reloj muerto contra su pecho, y por primera vez en años lloró, no de tristeza, sino de rabia. Rabia contra sí mismo, rabia por haber creído en la mentira más antigua del mundo: siempre habrá tiempo. Y entonces, algo cambió dentro de él. Abrió la tapa del reloj con un desarmador pequeño que usaba para reparar sus lentes. Miró las manecillas detenidas y con las propias manos, temblando de miedo y determinación, empujó la manecilla de los segundos. Solo un segundo, un único clic, y el reloj volvió a latir. Tic-tac. Si esta historia te está mostrando algo que has estado evitando ver, suscríbete y dime, ¿qué has estado posponiendo? A veces nombrarlo es el primer paso para hacerlo. El reloj no volvió a marcar la hora correcta. Estaba atrasado, años atrasado, pero estaba vivo, porque él lo había hecho moverse y entendió finalmente la lección que el tiempo intentó enseñarle desde el principio. El reloj no se detiene porque el tiempo se acaba. Se detiene porque tú te detienes. Cuando pospones, cuando esperas, cuando dices todavía no es el momento, no estás ganando tiempo, lo estás congelando. Estás construyendo una prisión de mañanas que nunca llegan. Estás cavando una tumba hecha de intenciones que nunca se convirtieron en acciones. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta hasta que miras atrás y ves un desierto de días vacíos donde debería haber una vida llena. Y el mayor engaño no es pensar que tienes tiempo infinito, es pensar que existe un momento perfecto. No existe, nunca existió, ni existirá. El momento perfecto es aquel en que decides actuar, incluso con miedo, incluso sin estar preparado, incluso sin garantías, porque acción imperfecta siempre vence intención perfecta. Siempre, sin excepción. Daniel tomó el reloj, lo guardó en el bolsillo nuevamente. Y esta vez, en lugar de mirar las manecillas y pensar mañana, hizo algo diferente. Cerró los ojos, respiró hondo ese aire de la Ciudad de México que huele a lluvia y asfalto, y dio el primer paso en el sueño que había pospuesto durante 14 años. No porque estaba listo, sino porque finalmente entendió. Nadie nunca está listo, pero el tiempo no espera a que lo estés. Abrió su laptop, creó un archivo nuevo y escribió la primera página de su novela gráfica. Era terrible, llena de errores, pero era real. Existía. Ya no era solo una idea flotando en el limbo del algún día. Y mientras trabajaba, sintió el reloj latiendo en el bolsillo. Tic-tac. Como un corazón, como una segunda oportunidad, como un recordatorio de que mientras respiras, todavía hay tiempo. Pero solo si dejas de esperar por él. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo ya pasó desde que dijiste, mañana lo hago?
¿Cuántos sueños están guardados en el cajón esperando el momento perfecto? ¿Cuántas conversaciones pospusiste? ¿Cuántos riesgos no tomaste? ¿Cuántas versiones de ti murieron de espera? El tiempo no es tu enemigo, la espera lo es, porque el tiempo siempre pasa, pero solo se convierte en vida cuando lo usas, cuando actúas, cuando decides que imperfecto ahora es mejor que perfecto nunca. El reloj solo se detiene cuando tú te detienes, y solo vuelve a andar cuando das el primer paso. Así que deja de esperar la hora correcta, la edad correcta, el dinero correcto, la valentía correcta, porque la hora correcta es ahora. Siempre fue, siempre será. Y si tienes miedo, si no sabes por dónde empezar, si crees que ya es demasiado tarde, recuerda, el reloj puede estar atrasado, pero mientras late, todavía hay tiempo. No dejes que tu tiempo se congele. No dejes que tu vida se convierta en una lista de mañanas que nunca llegaron. Actúa, incluso con miedo, incluso sin saber, porque actuar es el único antídoto contra el arrepentimiento. Y cuando finalmente te muevas, cuando finalmente des el primer paso tembloroso e imperfecto, vas a escuchar el reloj volviendo a latir. Y esta vez, marca tu vida, no tu espera. Si este mensaje te movió algo, suscríbete para historias que te recuerdan que el tiempo es ahora. Cuéntanos, ¿qué primer paso darás hoy? Tu comentario puede ser el empujón que alguien más necesita.